acuerdo nacional que requiere sí o sí la reforma de seguridad social. Y vamos a concentrarnos en los planteos de Cabildo Abierto, socio de la coalición, con reparos, ¿no? Y con puntos de vista, bueno, que van a requerir, por lo pronto, el acuerdo interno. A ver. Queremos informar que nuestro comité de expertos ha terminado el estudio inicial del anteproyecto de ley para la reforma de la seguridad social y ha propuesto algunas modificaciones que hicimos llegar al Poder Ejecutivo y a los redactores de la iniciativa. La mesa política reitera su voluntad de contribuir a avanzar en una reforma impostergable para el país, atendiendo integralmente la totalidad de los subsistemas con un criterio de verdadera universalidad y justicia. Hay propuestas de que empiece a ser efectiva la reforma algunos años más adelante de lo que está previsto, reformas en cuanto a crear una comisión que estudie las bonificaciones con criterio de justicia y de, digamos, un poco más de coherencia en comparación con lo que hay hoy. Creemos que esto es uno de los temas que más amerita ser tratado en un ámbito multipartidario, atendiendo a que esto va a afectar a muchas administraciones para adelante de distintos signos políticos. Así que, por supuesto que es uno de los temas nacionales de larga duración. Creemos que este anteproyecto tiene muchas cosas para mejorar antes de ponernos de acuerdo en la votación de este ley. Muy bien, y le damos la bienvenida a Rivera Elgue, que es integrante justamente del equipo de análisis de la reforma de seguridad social de Cabildo Abierto. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, la idea es poder honestamente tiene aspectos tan técnicos, esto de la reforma de la seguridad social, que, bueno, a veces se nos escapan el alcance de lo que escuchamos, ¿no? O de los planteos que hacen los protagonistas de esta reforma. Básicamente, la primera pregunta sería si las propuestas de la reforma apuntan en realidad a lograr que sea sostenible la seguridad social en el Uruguay a largo plazo, o si en realidad apunta, no tiene ese objetivo tan macro, sino más bien a asegurarse que no haya injusticias más en el corto plazo, mediano plazo, según este proyecto puntual. Bueno, el proyecto, o por lo menos el compromiso por el país, establece, en base a un sólido trabajo técnico y un amplio apoyo político, de desarrollar un sistema de seguridad social sostenible y justo. O sea que no hay algo que sea incompatible entre la justicia y la sostenibilidad. Claro. O sea, por eso el primer planteo nuestro es que sea esa reforma integral debe establecer prestaciones iguales para todos los activos, prestaciones iguales para todos los pasivos y un financiamiento también común. Entonces, apuntamos a esa universalidad, apuntamos también a que proporcionar cierta certeza jurídica, porque estamos modificando régimen, ¿verdad? Estamos modificando un régimen, o varios regímenes, porque estamos llevando todos los sistemas bajo un mismo. La idea es que todos queden en el mismo sistema y como vemos, hay, por ejemplo, 3 cajas paraestatales que tienen una situación económica diferente, pero que en el anteproyecto van también hacia el sistema común, pero no están establecidos los procedimientos para salir de sus situaciones actuales. Y tenemos que ver cómo encajan o cómo se compadecen esas soluciones particulares a este sistema general. Creemos también que todo, como lo propuso el CES, el equipo de expertos de la Seguridad Social, sí, que trabajó en el diagnóstico y en las propuestas, que todo aporte tiene que tener posteriormente una prestación, o sea, tiene que tener una devolución. Y eso creemos que es muy importante para el efecto de evitar la evasión. Mucha gente, si entiende que su aporte a la seguridad social posteriormente va a tener una mínima
retribución o ninguna, no tiene ningún incentivo a estar regularizado. Entonces, esos puntos creemos que son importantes desde una visión de una reforma integral. Bien. Permítame que haga otra pregunta más de tenor político y después vamos a cosas más técnicas, pero al principio cuando se discutía el tema del diagnóstico, ¿no?, de lo que estaba pasando, parecía que los únicos que estaban en contra eran el Frente Amplio, el PIT, no me acuerdo si las asociaciones de pasivos también. En aquel momento Cabildo Abierto no recuerdo si señalaba discrepancias. Ahora sí. ¿Por qué ahora? Bueno, nosotros integramos el equipo de expertos. Trabajamos en el diagnóstico y en las recomendaciones. Posteriormente hubo un equipo diferente que trabajó en la redacción. De ese equipo de redacción del anteproyecto quedamos excluidos. ¿Ah? Incluso hay gente, o por ejemplo, hay redactores de este anteproyecto que pertenecen al Frente Amplio. Fueron asesores del ministro Murro. Pero Cabildo Abierto no tuvo participación en la redacción del anteproyecto. Entonces, y entendemos que recomendaciones del CES no son consideradas. Entonces, no es que estemos en contra de la reforma. Estamos hablando que el CES hizo recomendaciones y después cuando se plasma el anteproyecto no aparece. ¿Cuáles son las o no que son no consideradas como lo planteó? ¿Y cuáles son las que quedaron por fuera que Cabildo Abierto entiende deberían estar consideradas? Bueno, primero es el ámbito de aplicación. Se establece que es a partir del 1 de enero del 2027 o los que generan causal jubilatoria por cualquiera de los sistemas al 31 de diciembre de 2026 quedan afuera de la reforma. Sí. Bueno, el CES estableció que debía ser entre 5 y 10 años. ¿Sí? O sea, el ámbito de aplicación tendría que ser entre 5 y 10. ¿Por qué se puso entre 5 y 10? Porque no hubo acuerdo entre los integrantes que votaron el diagnóstico, porque el Frente Amplio lo votó en contra, pero no hubo un acuerdo definitivo porque entre 5 y 10. Pero el anteproyecto lo presenta que si fuera aprobada en el 2022 serían 4 años. ¿Ah? Estamos hablando 4 años como máximo. Sabemos que es muy difícil que sea aprobado en el 2022, por lo tanto estaríamos en 3 años y medio, 3 años, cuando el CES recomienda entre 5 y 10. Bien. Nosotros entendemos que por un tema de justicia y por un tema de consideración de las personas, entendemos que tiene que ser a partir del año 2034. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Justicia por qué? A ver. Le voy a dar un ejemplo para que todos una mujer que nació en 1971, acorde al anteproyecto quedaría dentro de los nuevos, o sea, que se le aplica el nuevo sistema. Sí. Debería jubilar a los 65 años. Ella empezó a trabajar en 1989. ¿Sí? En 1996 le cambiaron la edad de jubilación. Hasta el 1996 era 55 años y ahí se extendió a 60. ¿Ah? Ahora pasamos. Y ahí le decíamos, ¿no? Esta reforma es para los hijos, para los nietos. Bueno, ahora esta reforma para los hijos de los nietos la agarra nuevamente a ella y de estar a 9 años de jubilarse, o sea, tiene 51 hoy, en vez de estar a 9, le decimos que tiene 14, porque se va a jubilar a los 65. Entonces, nosotros entendemos que esa tan amplia potestad de afectar a la gente nos parece que no es justo. Entonces, ese es un ejemplo claro de por qué entendemos que hay... La idea independientemente es que no afecte... si las personas están todas de acuerdo en querer jubilarse después o antes. Porque hay gente que quiere seguir trabajando y se tiene que jubilar. Y están los que están hartos de trabajar y quieren jubilarse. Es una opción personal. Sí, está claro. Una cosa es una opción personal, otra es cuando yo le modifico la regla de juego. No, es un ejemplo ilustrativo. Pero además, la idea es, por ejemplo, no podemos... El presidente de la República planteó en su momento de no tocar a nadie. ¿Verdad? O sea, no afectar a nadie. Después, pero ¿es posible eso? Bueno, en base al análisis se determinó que no. Bueno, pero tampoco de no tocar a nadie a tocar a tantos, hay una franja intermedia que nosotros entendemos que debemos de considerarla. Bien, ese es un punto. ¿Qué otro le parece trascendente? El otro punto es el de las pensiones. A ver. En las pensiones el CES planteó 5 años.
y máximo 10. Acá se pasa de los 40 que son hoy a los 55 y posteriormente a los 65. ¿Sí? Entonces, entendemos que afecta a mucha gente y afecta a gente que tal vez no tenga capacidad de reaccionar. Porque el tema del trabajo, es cierto que las mujeres se han insertado en el campo laboral y todo, pero no deja de ser una opción familiar. Y muchas veces uno de los cónyuges no trabaja porque se hace cargo de la familia, trabaja. Pero eso determina que es una opción familiar y con ciertas certezas. Porque aparte de la seguridad social no es solo protección social, también es previsión social. Si yo le cambio las reglas de juego a mayores de 50 años y le voy a decir que su mujer va a tener una prestación, una pensión por 3 años o por 5 años, depende de su edad, y después va a tener que salir al mercado laboral, cuando sabemos que es muy difícil la inserción laboral a ciertas edades, entendemos que no es justo. Entonces, ese punto. Pero aparte, una persona capaz que de 45 años hoy puede contratar un seguro, pero un mayor de 50 es muy difícil que le paguen tener un seguro de vida. ¿Ah? Entonces, entendemos que tienen que tener la capacidad de reaccionar desde el punto de vista de tiempo, pero también la capacidad física. No todos llegan a tener un ingreso que les permite otro sistema de ahorro. Eso también lo tenemos que visualizar. Bien, si me permite, panelistas, preguntas, lo que necesiten. Pablo. Yo estuve leyendo con detenimiento los 12 puntos. Cualquier proyecto de ley es perfectible y todos los aportes son bienvenidos, por supuesto, ¿no? Y de hecho, estos puntos, yo sinceramente me parecen que son muy acertados. Uno es el que usted nombraba recientemente de la ley 17.713, que a un solo individuo en 2 oportunidades en su etapa laboral cada vez se les tira más la posibilidad de la jubilación, me parece al lugar completamente. Te propongo, Pablo, ir a los que no mencionó, porque así... Sí, y el otro, me interesa mucho, sobre todo si nos puede ampliar sobre el tema de los años por hijos de edad en cuanto a que serían 3 años para los hijos con incapacidades. ¿Cuál es el fundamento que tendría Cabildo en este punto en particular? El fundamento son el diagnóstico del CES. El diagnóstico del CES se reunió con las familias. Nosotros en el tema pusimos un tema de hijos, son 3 puntos. Uno es el de los hijos con incapacidades y se estableció, el propio diagnóstico del CES previó 3 años por hijo. Y que si hay acuerdo entre los padres es 1 año y medio para cada uno, y si no hay acuerdo son 2 años para la madre y 1 año para el padre. Eso está en el diagnóstico del CES, es una propuesta del CES. No es un tema, como yo le dije algunos importantes, o sea, todos son importantes, digo, pero nos estamos basando particularmente en las recomendaciones del CES. Después, sobre los hijos también establecemos que no sea una incapacidad severa. Y aquí hablamos de, por ejemplo, niños con síndrome de Down o con síndrome de autista, que si uno determina que tiene una incapacidad severa, no puede trabajar. Y eso los estamos sacando del mercado laboral, los estamos enclaustrando cuando al contrario, la doctrina y todo determina que queremos insertarlos e incluirlos. Claro. Sí. Bueno, entonces si queremos incluirlos, no podemos determinar que sea solamente que cobren una pensión por incapacidad severa. Entonces, ese es otro punto. O sea, estaríamos hablando de cuestiones de incapacidades o discapacidades las incapacidades, ¿no? Se pueden determinar claramente a través de una comisión médica que determine cuáles son, pero lo que no queremos es que sea por este tipo de pensión que los queremos excluir. Al contrario, buscamos la inclusión. Y el tercer punto dentro del tema de los niños, de los hijos, es el reconocimiento a la maternidad o a la natalidad. Ya que decimos que uno de los problemas... El envejecimiento del país. Y la falta de la caída de nuestra población, decimos, bueno, reconozcamos que aquellas parejas, matrimonios que tengan, familias que tengan más hijos, a darle una bonificación especial, para que de otra forma también alentar los hijos, o sea, que las familias tengan más hijos. Bien. Se plantea una edad de retiro única para todos
inclusive se habla de dejar de lado esa propuesta de que haya determinados colectivos que tengan una diferente edad de retiro. ¿Por qué? Bueno, la ley establece 65 años y después establece algunos colectivos que quedan excluidos. Nosotros entendemos que para excluir a algún colectivo tiene que haber un análisis técnico que determine por qué. ¿Ah? Y que también tenemos las herramientas de las bonificaciones. Los tiempos bonificados generan no solo tiempo para los años de servicio, sino que también para las edades. Entonces, establezcamos una suerte de plantilla de elementos que determinen cuáles son los que tenemos en cuenta para los tiempos bonificados y para las edades y tiempos de trabajo. Entonces, pero con un análisis técnico, no sin fundamento. O sea, solamente un fundamento de que esté en la ley, pero que no tenga un sostenimiento, como dije, el acuerdo por el país dice un sólido estudio técnico. Entonces, nosotros aquellas particularidades o especificidades tienen que estar sustentadas en un estudio técnico. Bien, Pupo. Bueno, yo me caracterizo por a veces decir cosas que son incómodas, pero le tengo que aclarar al invitado que esto mismo que le puedo decir a usted, se lo dije en ocasión de que el partido político que yo suelo votar le hizo algún planteo al gobierno sin un esquema de financiamiento en paralelo. Fui muy crítico, así que con ustedes doblemente crítico, porque me parece que lo que le está faltando, la pata que le está faltando a este proyecto es no esperar que Saldain tenga que hacer las cuentas, sino ya ir con alguna cuentita hecha, de decir, bueno, este nuevo planteo va a importar que en el año 2034 el sistema jubilatorio, en vez de pesar 11 puntos del PBI, capaz que pese 15 puntos, y entonces se hace inviable. Cuando yo leo el proyecto, Rivera, en líneas generales no puedo menos que aplaudir una cantidad de cosas en las que estoy de acuerdo que se cambien. Algunas me generan algunas cosquillitas, como por ejemplo, es un proyecto que juega mucho entre una realidad que es asimétrica y un principio de igualdad que ustedes intentan establecer, pero la realidad es asimétrica. Las cajas tienen una realidad diferente y parten de un punto de partida diferente. Si analizamos todas las cajas que hay en el país, se va a encontrar con algunas que están bastante bien y algunas que están muy complicadas. Después hay un tema que no lo hablamos acá, pero yo tengo que compartirlo porque lo he dicho en el programa. Uno de los 12 puntos es suprimir el decreto de febrero del 2020 que genera una desigualdad con el resto de las pensiones que se pagan en el país, o sea, suprimir el decreto de las famosas pensiones hereditarias a los miembros de los Tupamar. Y eso también tengo que aplaudirlo. El tema de la extensión de bonificaciones o beneficios en el caso de hijos discapacitados y hacer una regla del 3x1 también lo aplaudo. La pregunta que me hago es que detrás de todo este cambio que está haciendo el agente del CES, es el tema de que, bueno, ya el sistema no da más, está por reventar. 11 puntos del PBI para las jubilaciones es un problema. Y el planteo de ustedes de llevarlo al año 2034, yo me imagino un escenario que en ese momento estamos frente a un gran desfinanciamiento. Entonces, me hubiera gustado y hubiera esperado que en este planteo estuviera acompañado de un análisis de impacto económico para el gobierno. Parece que de extrema responsabilidad. Como no lo vi, le doy la oportunidad a usted que me responda y me diga, bueno, lo hicimos, pero no lo quisimos presentar. Rivera, muchas gracias por su comentario. Primero que nada, sí, el CES hizo una evaluación del sistema y posteriormente cargó, aparentemente, algunos, no todos, de los puntos que está en el anteproyecto. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el doctor Saldain y le pedimos poder acceder al modelo, porque está bien, los numeritos no son tan sencillos. Y el modelo lo tiene el Banco de Seguridad Social, que aparte es él. Y entendemos que tiene que protegerlo porque está cargado un montón de información que es confidencial y que es responsabilidad del Banco de Previsión Social. Entonces, nosotros pedimos el acceso al modelo para cargar estas distintas variantes comparadas con la variante del anteproyecto. O sea que no somos irresponsables desde el punto de vista. Tenemos numeritos,
pero los queremos cargar en base al modelo. Esa planilla de Excel famosa, ¿no? Y ahí vamos a cargar las variables económicas, las demográficas. Ah. ¿no? O sea, Pero entonces se podría decir que en realidad la evaluación concreta de qué pasaría de aplicar la reforma en vez de al año, extenderla tal cual había recomendado el CES, no está hecho. Nosotros tenemos la información que está en el diagnóstico del CES. Y sabemos que el déficit o el aporte del PBI no pasa del 11 al 15% del PBI en este tiempo. Eso lo tenemos claro. Queremos cargar, porque aparte no es solo cargar una variable, son distintas variables. Si ustedes miran, nuestra propuesta también es el tema de la convergencia. Sí. ¿no? La convergencia sería el periodo de transición, o sea, cómo se hace el cálculo de la pasividad. Este sistema, el anteproyecto prevé que consideren 20 años. No estoy hablando del cálculo de retiro, estoy hablando de, en los 20 años, cuántos años estuvo en el sistema viejo y cuántos en el sistema nuevo. Nosotros planteamos que para respetar la trayectoria laboral sea de 30 años. ¿Sí? Pues justamente para hacer una transición más justa. O sea, lo que usted dice es totalmente relevante. Verificar el costo. Nosotros tenemos algunos cálculos, pero pedimos el acceso al modelo, que es lo que nos va a dar más certezas. Permítame una cortita para darle la línea de flotación. ¿No están cuidando el tema de las edades de retiro de la gente vinculada a las fuerzas que uno más o menos identifica con su partido político? Cuando yo vine a hablar acá hablo de la seguridad social en general. El servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, si a eso se refiere... Está aprendiendo política, me parece. Bueno, si llevo 2 años y pico y no aprendí nada, sería... Me la está tirando al costado. No, mira, te la cambio, te la reformulo. Docentes, militares, policías, ¿tienen que poder jubilarse antes que el resto de la población? ¿Son tareas equiparables? Como les dije, nosotros hay que establecer un análisis técnico que determine la especificidad de cada profesión. En base a ese análisis técnico que considere, por ejemplo, la salud ocupacional y otros factores, ahí veremos cuáles son los años de retiro y cuáles son las bonificaciones. Ahora, creemos que ese es el fundamento. Después, pero, por ejemplo, ¿por qué un teniente puede jubilarse distinto que un soldado raso? Un teniente... Porque puede trabajar, a los 50 años por ahí no se le puede pedir a un soldado que haga determinadas piruetas, ¿no? Sí. O que, no, piruetas no hacen. No, ya saben, es metafórico. Me refiero a poner todo su cuerpo en la actividad. Por lo menos como lo podía hacer a los 20, 25. Ahora, ¿por qué sí puede jubilarse un teniente en otro momento? Las edades de retiro que están establecidas son en la ley. Establece la edad de retiro para un teniente de los 58 años y para un soldado de los 55. Esas son las edades actuales de retiro. En el 2018 le subieron. En el 2018 se modificaron. Sí. Entonces, hoy los tenientes, porque aparte todos los tenientes están comprendidos por la nueva ley, tienen edades de retiro muy superiores a las de un soldado. Exacto. Igual, por la proyección de la carrera militar, ningún teniente queda de teniente hasta los 58 años. Perdón, no sé qué pasa. Porque no hay una permanencia en esa jerarquía tanto tiempo. Si usted llega, porque hay otros aspectos reglamentarios en la carrera militar que determinen su desvinculación con la fuerza si usted no asciende. O sea, no es solo la edad de retiro. No es una estación final, es Entonces, por eso mismo, no es un aspecto que sea considerado muy importante. Perfecto, entendí. Pero le voy a decir, hay otras cosas que Pupo dijo. Sí. Que hay cajas diferentes. Pero porque hay cajas diferentes y situaciones diferentes, pero el anteproyecto las incluye todos en el sistema. Sí, sí. Entonces, ¿por qué las consideramos? Porque están todas en el sistema. Bien. Sí. Falta Valeria. Sí, yo simplemente, si podía contar un poquito lo que tiene que ver con lo que ustedes plantean con respecto a la SAFAP, que es algo que no mencionamos, pero que tiene algún artículo de modificación. Y después, yendo a lo que usted planteaba de la salud ocupacional. Está claro que se entiende que es una edad única, pero planteando las bonificaciones según la tarea que hace cada trabajador.
esto ya dejaría de depender del BPS, porque en realidad dependería, por ejemplo, si una tarea es insalubre y requiere una bonificación jubilatoria de trabajar o computar 4 años cada 3 o lo que sea. Eso, de hecho, el propio Cabildo ha cuestionado que la comisión que lo regula no se reúne hace como 15 años más o menos o más. O sea que todas las tareas han dejado de tener esa regulación que ustedes plantean para poder determinar si son o no. O sea, ahí habría que combinar dos leyes diferentes y que dependen de organismos diferentes para poder determinar lo que ustedes plantean. ¿Eso no genera que sea más complejo, que tareas que deberían de trabajarse menos años no queden contempladas con la propuesta que ustedes hacen? Bueno, primer punto, voy a ese y después voy a la SAFAP. Bien. Primer punto, el tema de las bonificaciones y el propio anteproyecto establece, el artículo 270 y pico ahí, que la agencia que se crea tiene que establecer comisiones que... Lo que nosotros decimos es que hay tiempo suficiente, acorde el ámbito de aplicación que nosotros establecemos, para que esa agencia tome todas las medidas, reúna la comisión y tome medidas concretas. Lo que decimos es no modificar ninguna bonificación sin ese estudio previo. Ese sería el punto 1. El punto 2, la SAFAP. Nosotros entendemos que el sistema mixto, como hoy está vigente, es una fortaleza del país, ¿no? Que haya FAP y que haya un sistema de reparto. No creemos que, por ejemplo, que como lo establece el anteproyecto, los salarios más bajos comiencen, o sea, sea obligatorio su participación en la SAFAP. Entendemos que se puede mantener el artículo 8º y el 28 de la 16.713, donde permiten que uno opte. Si voluntariamente puede optar, y si no, mantenerse en el sistema de reparto de BPS. Ese sería el punto 1. Y el otro tema que nos preocupa es que hoy solamente el Banco de Seguro del Estado es quien paga las pasividades. O sea, en el régimen de AFAP se hace el ahorro, ¿verdad?, en las 4 AFAP que hay, pero una vez que se llega a la edad de retiro, el fondo es transferido al BPS. Entonces, el Estado vuelve a asumir todo el riesgo del pago de las pasividades. Entonces, nos preocupa eso y nos gustaría que existiera, además del Banco de Seguro del Estado, que las AFAP privadas que participan, bueno, busquen de alguna forma un socio. Las AFAP no pueden participar en el pago de pensiones porque tienen carácter único. Pero bueno, así como República AFAP, uno de los socios es el Banco de Seguro del Estado, bueno, que buscar de alguna forma que haya otro que esté participando en la parte de pagos y no que solamente el Estado asuma el riesgo de pagar. Bien, a ver, también Pepe. hay, sobre el rubro AFAP, hay un planteo de rebajar unos costos operativos que tienen las AFAP actualmente, que pueden ser estrictamente el tema de las comisiones. ¿Esa posibilidad no estaría cambiando de alguna manera un, digamos, acuerdo establecido ya de reglas de juego con las AFAP? Ustedes saben que la comisión de las AFAP fue establecida por ley y dice que no puede ser mayor del 50% de la que cobra menos. Hoy la que cobra menos es República AFAP y que se convierte en un ente testigo. Hoy República AFAP es un ente testigo en las comisiones y la mayoría de las AFAP están en un 4 y pico % y las otras están en un 6%. Más o menos cobran el 50% que les permite la ley. O sea, lo que nosotros entendemos que ya que esa comisión más el seguro de invalidez y fallecimiento se restan al aporte mensual que hace el trabajador a su cuenta, deberíamos de tratar de reducir el costo operativo. Muy bien. Rivera Elgue, bueno, ¿cómo sigue esto entonces? ¿Se plantearon, ya son públicas, cuáles son sus puntos donde quieren hacer hincapié para que se puedan contemplar? ¿Qué se espera ahora? Nosotros tenemos previsto, como les dije, esta reunión para verificar cómo corre el modelo con las distintas variables. Y después de eso vamos a tener alguna reunión más. Pero eso es con un punto concreto, ¿no? Que es el cuándo se empezaría a ser efectivo. Sí, no, son varios. Demás? Son varios. Como les dije, son variables económicas, claro, está bien. Demográficas y programáticas. Bien. O sea, lo que planteamos se tienen que ir cargando. Bien. También le puedo decir que el anteproyecto no cargó todas las variables. Por ser anteproyecto, nada más. Sí, tampoco. Bien.
¿Apuestan el consenso político para llegar a la reforma finalmente? Sí, si ustedes escuché en el bloque anterior que hablaban de uno de los Del puntos diálogo, del diálogo sí. que plantea Cabildo es el tema de la seguridad social. Entendemos que tiene que participar todos los actores políticos y si fuera posible el resto de los actores sociales, las cámaras, porque hoy hablamos de que los vamos a llevar a la jubilación de 65 años, pero todos somos conscientes que hay empresas públicas y privadas que incentivan el retiro anterior a los 65 años, ¿no? Entonces eso modifica. También somos conscientes de que esa cohorte de 60 a 65 que la vamos a desplazar va a generar un impacto también en la cohorte siguiente, que sería la renovación. Y bueno, todos esos puntos los tenemos que hablar con todos los actores. Bueno, muy bien. Yo le agradezco muchísimo en nombre de todos que nos haya acompañado y vamos a ver cómo sigue la discusión o el debate, propiamente dicho, sobre que es efectivamente es uno de los temas cruciales y grandes desafíos que tiene nuestro país por delante. Subsecretario de Defensa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa antes.